Vamos a compartir, ¿verdad?, sobre el tema del día del reposo, ¿verdad? Realmente hoy en día mucha gente está confundiendo con el día de reposo, ¿verdad? Y realmente guardarlo o no guardarlo. ¿Qué significa el día de reposo? ¿Y de dónde viene, verdad, esa idea de día de reposo? ¿Y qué significa el día de reposo? Y realmente, ¿verdad?, cómo es cada detalle. Y hoy sí vamos a un poco profundizar. Sí, y quedamos el tiempo, sí, sí, se queda más tiempo, ¿verdad? Y también vamos a compartir detalles de existencia del infierno, porque se hizo el infierno para quien también, ¿verdad? Y realmente muchas religiones o muchos que son, ¿verdad?, según ellos religiosos, ¿verdad? Pero niegan la existencia del infierno, ¿verdad? Y también, y ahí se vienen muchas confusiones, ¿verdad? Entonces, paso a paso vamos a profundizar y a nivel de milagro y sueño, y también, ¿verdad? Y vamos a profundizar según el tiempo que el Señor nos permite, ¿verdad? Y primero el día de reposo, ¿verdad? Este es ya como realmente muy de principio empieza a salir el día de el reposo. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, debe haber creado Dios, ¿verdad? Por 6 días. Y en el séptimo día Dios se reposó. Así dice, ¿verdad? Primer día Dios hizo la luz, segundo día expansión, la expansión para dividir aguas de arriba y aguas de abajo. Y tercer día Dios hizo todas las plantaciones sobre la tierra. Y cuarto día Dios hizo toda la estrella, la luna y el sol. Y en el quinto día Dios hizo todas las aves que vuelan con alas y también todos peces que andan con sus aletas, ¿verdad? En el medio del mar y seres vivientes. Y en el sexto día Dios hizo todo lo que andan en la tierra, ¿verdad? Con pata, desde insecto, ¿verdad? Y hasta a ser humano. En el último momento del sexto día Dios hizo según su espíritu, según su imagen, hizo un hombre llamado Adán y su mujer Eva, ¿verdad? Y en el séptimo día Dios reposó. Después de haber visto que todo era muy bueno, ¿verdad? Dios estaba contento en gran manera y viendo que todo está bien ordenado según su palabra, ¿verdad? Nada cosa fue hecha sin el verbo, sin palabra de Jehová, ¿verdad? Así Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Cada vez que Dios dijo, se hizo nuevo día, ¿verdad? Y se viene un nuevo día y nueva criatura. Así Dios, ¿verdad? Finalizando hasta sexto día, debe haber hecho hasta al hombre y su mujer Eva, y final Dios quedó bien contento y entró en el día de reposo. Por eso aquí Génesis capítulo 1, y podemos ver versículo 31. Y vio Jehová, no, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, capítulo 2, verso 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día de séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por eso aquí ya primera vez se está hablando sobre el reposo de Dios, sobre el reposo de Jehová en el séptimo día, ¿verdad? Por eso capítulo 2, verso 2, ¿verdad? Primera vez aparece el día séptimo, y en el cual Dios se reposó de todas las obras que él hizo. Porque Dios se reposó, estaba muy cansado. Por eso el Señor quedó en reposo. No es así. Como que fue hecho todo el universo conforme a su palabra, ¿verdad? Entonces Dios no tiene nada que hacer, porque toda la criatura, según su palabra ordenada, realmente, ¿verdad?, quedó bien. Así que viendo toda la cosa hecha por la palabra de Jehová, conforme a su palabra, Dios está bien contento, bien glorificado en el medio de toda la creación por 6 días. Así que Dios estaba bien contento, y final Dios, ¿verdad?, y quedó sin nada obra. Acabó de su obra, entonces quedó reposando, ¿verdad?, sin hacer nada.
Por eso el día séptimo, ¿verdad? Y ya existe aquí, ¿verdad? Y también dice verso 3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, dice. Entonces aquí un término, ¿verdad? Poco interesante, porque acá dice, bendijo Dios al séptimo, el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios bendijo al séptimo día y también, ¿verdad? Y lo santificó, dice. Y realmente, y por eso hoy en día mucha gente también piensa, ¿verdad? Más que nada también una denominación que se llama adventista, ¿verdad? Ellos realmente están sacando ese tema que debe guardar uno el día de reposo, porque el día séptimo fue santificado y bendecido por Dios. Por eso hay que guardar el día séptimo, que es el día sábado, dice, ¿verdad? Un día yo viajando hacia a Cartago, yo vi un cartel muy grande, ¿verdad? Estaba un cartel gigante y a la derecha estaba puesta, ¿verdad? Un cartel diciendo, el día del Señor es el sábado, dice, el día del Señor, el sábado. Por eso tiene que guardarlo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Y sí, realmente importante ese, ¿verdad? Porque tiene un mensaje muy grande. Por ejemplo, aquí iniciando Génesis capítulo 1, ¿verdad? Sobre el día que Dios, ¿verdad? Ya terminó con sexto día, Dios terminó su obra y entrando en el séptimo día, Dios se reposó y Dios quedó, ¿verdad? Y sin hacer nada y el día séptimo fue bendecido y santificado. Y después, ¿verdad? Y realmente la Biblia, ya cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Maná, ¿verdad? Para alimentar a ellos. Porque ellos ya cruzando, ¿verdad? El desierto por 40 años, ellos no pueden sembrar nunca, ni pueden cosechar, ¿verdad? Entonces Dios final manda maná, ¿verdad? Para alimentar a todo el pueblo de Israel, que no puede ni sembrar ni cosechar. Entonces por medio de maná, ¿verdad? Alimento celestial que viene del Señor, ¿verdad? Y realmente Dios alimenta. Solo varones, 600,000 varones que tienen edad entre 20 años hasta 50. Y sumando mujeres, porque en esa edad casi todos varones están, ¿verdad? Formados con su hogar, ¿verdad? Entonces juntamente con su mujer doble. Y también los que son menor que 20 años, también cantidad de verdad y hijos e hijas habrán nacido. Y también los que son mayor que 50 años, sumando casi 3 millones o poco más puede ser, ¿verdad? 3 millones de personas diariamente ellos ocupan de comer, ¿verdad? Por eso Dios manda maná, pero Señor el día de reposo mandó doble porción, no más bien, y sí, ¿cómo se llama? Para que el día siguiente más bien, ¿verdad? Dios mandó, ¿verdad? Doble porción para que no salieran de su como carpa, ¿verdad? Para que ellos reposen. Por eso el día anterior del día de reposo Dios mandó doble porción para que ellos no salieran más de su carpa y ellos solo, ¿verdad? Con lo que ya recogieron, ¿verdad? El día anterior del día de reposo, entonces ellos ya pueden descansar comiendo, ¿verdad? Doble porción de maná en su tienda, en su carpa, ¿verdad? Pero final, ¿verdad? Y así Dios hablando, ya mencionando de los días séptimo, día de reposo. Y final en la ley también Dios manda, ¿verdad? Entre 10 mandamientos que Dios mandó a Moisés, escrito en 2 tablas de piedra, ¿verdad? Entonces en cuarto mandamiento Dios dice, guardar el día de reposo. ¿Sí? Guardar el día de reposo, ¿no? Entonces, esa época de Moisés, uno que, ¿verdad? El día de reposo recogiendo leña, haciendo fuego, ¿verdad? Como que quebrantando el día de reposo queda muerto. Entonces, serios problemas llegan, ¿verdad? Uno que no guarde el día de reposo llega hasta la muerte. Moisés, ¿verdad? Y viendo que uno está acusado, ¿verdad? Por el pueblo, por causa de trabajar el día de reposo y tomando leña, haciendo fuego, entonces final, ¿verdad? Y quedó uno, ¿verdad? Y transgresor contra el día de reposo, queda encarcelado, entonces Dios
final manda a Moisés, ¿verdad? Por ese caso que uno está encarcelado, ¿verdad? Debe haber hecho trabajo en el día de reposo, recogiendo leña y haciendo fuego. Jehová Dios directamente manda a Moisés. Hay que matar, dice. Mátalo, dice. Entonces, serio problema. Por eso, y realmente uno toma, ¿verdad? El día de reposo. Seriamente tiene que guardarlo. Sí, hoy en día también, hoy muchos judíos, ¿verdad? Están guardando el día de reposo. No trabajan ellos nunca, el día de reposo, ¿verdad? Y también esa denominación adventista más bien está, ¿verdad? Enseñando eso, el día de Señor es el día sábado, entonces uno tiene que guardarlo, dice. Pero bíblicamente el día del Señor es el séptimo día, ¿verdad? Séptimo, el día siguiente del día de reposo, ¿verdad? Porque Jesucristo murió, ¿verdad? Un día antes del día de reposo, ¿sí o no? Y quedó colgado en la cruz, pero antes de pasar el día de reposo, ellos bajan el cadáver de Cristo para enterrarlo en la tumba de Arimateo José, pero juntamente otros malhechores que aún estaba a la par de Cristo, ¿verdad? Como que ellos no murieron todavía, todos malhechores, ¿verdad? Entonces quebrando su hueso, ¿verdad? Para que no escaparan y que quedara total muerto, ¿verdad? Quebrando su pierna, ¿verdad? Y doblando su rodilla y final y mata, quebrantando su hueso final. Pero Cristo, cuyo hueso no fue quebrado, como Dios y ya había dicho en Salmos, ¿verdad? Yo puedo contar, dice, ¿verdad? Todos mis huesos. Así que el hueso de Cristo no fue quebrado, porque mientras que Cristo estaba colgado en la cruz, ya llegó, él murió, ya llegó a morir. Por eso no hace falta quebrar las piernas de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, antes de pasar el día de reposo, ¿verdad? Antes de atardecer el viernes, hoy en día, ¿verdad? Ya fue Cristo sepultado, ¿verdad? Y pasando el día de reposo, el día siguiente, tercer día, ¿verdad? Cristo final y realmente se resucitó. Por eso, en él, y como en el libro, ¿verdad? Parte de Hechos y también parte de San Mateo, ¿verdad? En 4 libros del Evangelio, hablando de la resurrección de Cristo, y ahí se menciona, ¿verdad? El día del Señor. Por eso el día del Señor es, ¿verdad? Debe haber pasado séptimo día del día sábado como reposo, el día de reposo. El día siguiente Cristo fue resucitado. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Debe haber muerto y se resucitó. Y ese para no guardar tampoco, ¿verdad? Solo la Biblia menciona el día del Señor, el día de la resurrección de Cristo, debe pasar un día del día de reposo, ¿verdad? Entonces ahí, y realmente están hablando, ¿verdad? Como marcando el día en que Cristo fue resucitado, como el día después del día de reposo, ¿verdad? Pero entonces hoy en día, ¿por qué en verdad si se hablan tanto de guardar el día de reposo? Y esto ya quedó, ¿verdad? Como un rito religioso de judaísmo, ¿verdad? Como que ellos seguían su propia tradición, ¿verdad? Seguían su propia doctrina judaizada. Entonces, al final, según su, ¿verdad? Y religiosidad, realmente ellos están sacando, ¿verdad? El día de reposo para guardar, hasta hoy todavía. Pero la Biblia está hablando, ¿verdad? Cuando llega el día del cumplimiento, ¿verdad? Con gran sentido del día de reposo, se va a cesar, se va a acabar. Por eso ahora, Señor Jesucristo, están hablando aquí el libro San Mateo, ¿verdad? El libro San Mateo, un poco vamos a ver. El San Mateo capítulo 12, ¿verdad? El día de reposo, aquí se menciona, ¿verdad? San Mateo capítulo 12, si yo leo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David
cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes, y no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, y no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pues aquí en este caso, ¿verdad? Como menciona San Mateo capítulo 12, ¿verdad? Los discípulos del Señor, realmente ellos quebraron el día de reposo, según el punto de vista de los fariseos y escribas que guardaban la ley y los mandamientos, ¿verdad? Porque en el día de reposo ellos trabajaron con hambre, pasaban, ¿verdad?, cerca de algún campo, ¿verdad?, donde están creciendo alguna espiga. Como dice capítulo 12, verso 1, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Ellos tenían hambre, ocupaban ellos pedir, ¿verdad?, diariamente pan diario, ¿verdad? Y tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Arrancando espiga, ese ya trabajo, ¿verdad? Y a comer, dice, descascarando y también, ¿verdad?, juntando su grano, ¿verdad? Ellos metieron en su boca y empezaron a comer masticando. Esto ya se ve como trabajo para los fariseos y escribas, ¿verdad? Por eso ellos empezaron a condenar a los discípulos del Señor, ¿verdad? Diciendo que ellos están haciendo, ¿verdad?, lo que no deben hacer en el día de reposo, ¿verdad? Verso 2, viéndolo los fariseos y le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero acá el Señor dice, ¿verdad? Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes, dice, ¿verdad? Eso ocurre en 1 Samuel, ¿verdad? Capítulo 21, desde verso 1 a 6. David debía haber matado a Goliat, ¿verdad?, por la fe en Jehová Dios, ¿verdad? Final matando a Goliat con honda, con una piedra lisa, ¿verdad?, y cortando la cabeza con espada de Goliat, ¿verdad?, cortando la cabeza de Goliat y la lleva. Final, ¿verdad?, Israel ese día venció a los filisteos. Y Saúl estaba también contento con todo el ejército, ¿verdad? Entonces ellos con David ya final volvieron a la ciudad, ¿verdad?, Jerusalén. Ahí se viene y, ¿verdad?, un gran grito, ¿verdad?, grito de muchas mujeres con cántico. Pero los que mató Saúl eran 1000 y 1000, y los que mató David 10,000 y 10,000. Entonces cayó muy mal ese cántico. Por eso al final, ¿verdad?, y Saúl, el rey Saúl, ¿verdad?, se puso su mirada hacia David, ¿verdad?, con gran ira y furia, ¿verdad?, quería matarlo en cualquier momento. Por eso él, tirando lanza directamente, quería clavarlo directamente a la pared, porque sintió gran envidia el rey Saúl, ¿verdad?, por causa de ese cántico de mujeres que cantaban, ¿verdad?, dando, ¿verdad?, gloria a él, ¿verdad? ¿Cuánto? 10,000 y 10,000. Pero David, no, 1000 y 1000, ¿verdad? Pero a David 10,000 y 10,000. Entonces se hizo ya gran enemigo, ¿verdad?, Saúl, el rey Saúl, contra David. Por eso al final David, y así amenazado contra su vida, ¿verdad?, 2 veces, lanzado por la lanza que estaba en la mano de Saúl, ¿verdad? Final, él no puede quedarse más en el palacio donde está el rey Saúl, ¿verdad? Además, como que Jehová Dios se apartó de él, entonces muchas veces, ¿verdad?, el diablo, ¿verdad?, demonios molesta a él, entonces él sentía gran, ¿verdad?, y sufrimiento y dolor. Entonces, como que estaba muy inquieto, entonces tira lanza, ¿verdad?, contra David y para matarlo.
Final David se escapa con su gente, con sus seguidores, ¿verdad? Y final con gran hambre, ¿verdad? Con gran hambre, ellos llegan al templo y como que tenían gran hambre y realmente ellos tocan al pan de la propiciación, ¿verdad? Proposición. Ese pan de la proposición únicamente pueden tocar, ¿verdad? Los sacerdotes, nada más. Pero David, no siendo sacerdote y sus seguidores tampoco, pero ellos con hambre comen pan de la proposición, ¿verdad? En este caso, según la ley, está mal, pero ocurrió así dentro del templo, ¿verdad? Porque Dios es el misericordioso, uno que está muriendo de hambre, entonces Dios teniendo pan en su casa, no puede ser que prohibirlo, ¿verdad? Prohibírselo en comer, no puede ser. Por eso Dios que es misericordioso, pan de vida, ¿verdad? Dios es, ¿verdad? El que quiere dar siempre a nosotros, abundantemente a nosotros, ¿verdad? Aunque no era lícito según la ley, ¿verdad? Pero David pertenecido a la gracia del Señor, ¿verdad? Con hambre, con sus seguidores empezaron a comer y comer. Y final ya pueden seguir en su viaje, ¿verdad? En este caso Dios no culpó a ellos. Porque ellos tienen gran hambre. ¿Cómo puede prohibir pan de proposición? Aunque esa pan de las proposiciones está preparado para sacerdotes, según la ley, ¿verdad? Pero uno que está muriendo de hambre, ¿cómo pueden guardarlo? ¿Verdad? Por eso Dios quiebra esa parte de la ley, ¿verdad? Y se lo da. Uno que pertenece a la gracia del Señor, uno que, ¿verdad?, pertenece a la misericordia del Señor, Señor da pan de la proposición que están preparados para sacerdote, pero aún, ¿verdad?, a David y sus seguidores, ¿verdad?, se los entrega. Y también dentro del templo, ¿verdad?, en el día de reposo, ¿qué hace? Porque Dios manda, ¿verdad?, el día de reposo sacrifique a Jehová también. Entonces los sacerdotes levitas, ¿verdad?, sí o sí tienen que trabajar. Porque trabajo, ¿verdad?, en holocausto, para sacrificar una vaca, un buey, ¿verdad?, realmente para sacrificárselo y ofrendárselo, ¿verdad?, en holocausto, gran trabajo se lleva, ¿verdad? No solo matando, tiene que sacar, ¿verdad?, quitar su cuero. Y también tiene que, ¿verdad?, abrir su vientre, sacando toda, ¿verdad?, entraña, hay que lavar. Y cortando la cabeza y 4 patas, ¿verdad? Final sobre el altar tiene que quemar, entonces trabajo durísimo. ¿Quién se encarga? Los levitas. ¿Quién ordenan esto? Los sacerdotes. Entonces ellos, ¿verdad?, hasta en el día de reposo deberían trabajar para sacrificar a Jehová. Entonces, ¿cómo pueden culpar a los sacerdotes y a los levitas que trabajan dentro del templo para sacrificar, para ofrendar a Jehová? Ilógico, ¿verdad? Por eso, y realmente, y algún caso especial, ¿verdad?, hasta el día de reposo el mismo sacerdote tiene que trabajar sudando, ¿verdad? Entonces, ahora ellos están pasando hambre, ¿verdad? Ellos están pasando hambre. ¿Cómo era, verdad, ese tan culpa? ¿Cómo, verdad, ellos ya están, verdad? Uno, quien es Jesucristo, quien es el mayor que el templo, ¿verdad? ¿Cómo no se permite por la misericordia del Señor que ellos coman, ¿verdad? Y también que trabaje para llenar, ¿verdad?, su estómago, porque está por, ¿verdad?, morir por hambre tan grande. ¿Sí? Va bien, Señor, según la ley, ¿verdad? Y cuando vosotros cosechéis, dice, entrando en la tierra tierra prometida, ¿verdad? No cosechéis todo, dice. Algunos espigas que están en el rincón, y cuando se caen espigas no las recogen, dice, ¿verdad? Para quien extranjero, para gente pobre, para que ellos puedan aprovechar los que están en el 4 rincón de campo, y también alguna espiga que se caen, ¿verdad? No la toméis, dice, déjela para extranjero, forastero, y alguna gente pobre, ¿verdad?, que no tiene su propio campo, donde sembrar o cosechar, entonces ellos pueden pasar hambre. Entonces para ellos Dios permite que, ¿verdad?, en el rincón de cada campo, y también espigas que se caen, que aprovechen y pueden comer, según la ley también. Entonces los sacerdotes y los fariseos y escribas que aparecen aquí en San Mateo capítulo 12, ¿verdad?, por esa ignorancia, por ese legalismo,
Y también por no creer en Cristo Jesús, final ellos se equivocan grandemente. Por eso ahora, Señor, ¿verdad? Final y concluyendo ese conflicto final que dice, capítulo 12, versículo 7 y 8 dice, y si supieseis que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesucristo es el protagonista, ¿verdad? El Señor del día de reposo, dice. ¿Qué significa el Jesucristo, ¿verdad? El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Señor del día de reposo, Él es el dueño del día de reposo. Así que el día de reposo es, ¿verdad? Símbolo de Jesucristo. Cuando viene el día de reposo, ¿qué pasa? Cuando viene el día de reposo, todo el mundo descansa. Ustedes leyendo, ¿verdad? Y Levítico capítulo 25 están hablando ahí sobre el día de jubileo también, ¿verdad? Y el día de jubileo, que es el año jubileo. Cada año, no solo, ¿verdad? Ellos descansaban cada séptimo día, ¿verdad? Sino cada séptimo año descansaban. No solo cada séptimo año, cuando viene el séptimo año por séptimo, por 7 veces, cuando se repite, ¿verdad? 49, cuando llegan ya como 49 años, ¿verdad? El año siguiente también reposa, más todavía, ¿verdad? 49, pasando cada 49 años, ¿verdad? Y realmente ellos reposan, y un año más. Por eso cuando se cumple 50 años, ¿verdad? El año siguiente del día, el año de reposo, ellos también descansan. No solo descansan, sino ellos ya vuelven hasta todos los, ¿verdad? Esclavos, hasta todos los siervos, hasta todos los, ¿verdad? Que perdieron sus propiedades, ¿verdad? Y su familia por su deuda, ¿verdad? Para pagar su deuda deberían trabajar duro, ¿verdad? Entonces ellos, final, llegando el año jubileo, ellos regresan a su tierra y se recupera hasta su herencia que se habían perdido por su deuda. Ustedes leyendo en la Biblia, ¿verdad? Algo muy interesante, y Deuteronomio, ¿verdad? Están hablando sobre porción de la tierra donde van a ubicar cada pueblo de Israel. El pueblo de Israel está formado, ¿verdad? Con 12 discípulos, no 12 tribus más bien, ¿verdad? Cada tribu tiene su también, ¿verdad? Y jefe, y también cada, ¿verdad? Y familia. Entonces ahí se va a porcionar, ¿verdad? La tierra donde ellos van a recoger en tierra prometida de Jehová, ¿verdad? Jurando a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Moisés lleva a todo ello hasta, ¿verdad? Entrada de la tierra prometida. Pero Moisés final no entra en la tierra de Canaán, porque Moisés es sombra de la ley. La ley viene por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces Dios no permite que Moisés entrara en la tierra de Canaán, porque por la ley nadie puede entrar en la tierra prometida de Dios. Esa tierra prometida, también sombra de la tierra prometida, nueva tierra, nuevo cielo, el reino eterno de nuestro Dios, ¿verdad? Por medio de la obra de la ley, ningún ser humano puede entrar en la tierra prometida de Jehová, sino por la misericordia, por medio de la fe únicamente. Por eso Josué, sombra de Jesucristo, o sea, Josué, Jesús, tres nombres tienen mismo sentido, que significa Salvador, ¿verdad? O sea, Josué, ¿verdad? Así que Salvador significa. También Josué, teniendo fe con Caleb, ¿verdad? Realmente dos espías, realmente ellos se salvaron de la muerte. Primera generación que salió del Egipto por su incredulidad, ¿verdad? Y quedaron muertos total. Cuando entra pueblo Israel en tierra prometida de Jehová, era segunda generación, por la cual, ¿verdad? Los adultos de primera generación estaban bien preocupados. Así que primera generación, ¿verdad? Por su incredulidad, diciendo, ¿verdad? Ellos son gigantes, ¿verdad? Somos realmente langosta ante de ellos, porque nosotros vimos gigante, ¿verdad? Gran, realmente gigante. Ellos realmente tienen, ¿verdad? Carro de hierro y también gran potencia y asilo y también gran castillo. ¿Cómo nosotros podremos vencer a ellos? Somos langosta ante de ellos.
Pero, ¿verdad? Josué y Caleb dijeron diferente. No, ellos son la comida nuestra. ¿Verdad? Nosotros entramos por la fe en Dios. Sí o sí vamos a vencer. Vamos a conquistar la tierra completamente. Sí o sí podemos vencer porque nuestro Dios nos ampara. Nuestro amparador siempre está con nosotros. Entremos por fe y conquistemos la tierra. Josué y Caleb, ¿verdad? Tenían fe en vencer por Dios contra todos moradores en la tierra de Canaán, ¿verdad? Pero 10 espías, final ellos con su incredulidad, final causaron gran lloradera del pueblo de Israel, total, ¿verdad? Totalmente. Por eso ellos cayeron ya de la fe, ¿verdad? Entonces ellos cayeron en una incredulidad terrible, entonces ellos lloran y lloran y lloran. Final, ¿verdad? Jehová Dios manifiesta, dicen, ¿verdad? Entonces vosotros no entraréis, ¿verdad? Pero por vuestros niños, vuestros hijos, por quienes estaban preocupados, ellos van a entrar y conquistar, pero vosotros que sois, ¿verdad? De primera generación no podráis entrar. Por eso ellos, errando por 40 años, ¿verdad? Contando un día, por 40 días ellos estaban espiando, ¿verdad? Por eso un día, ¿verdad? Calculando como un año. Por 40 años erándose, primera generación quedan totalmente muertos. Solo Josué y Caleb, los dos, ¿verdad? Entran en tierra de Canaán, siendo de primera generación. Y segunda generación entra en tierra de Canaán y llevando guerra y final ellos conquistan la tierra totalmente, ¿verdad? Entonces ellos entrando en la tierra como que época de Moisés ya estaban porcionados, ¿verdad? Entonces ellos ocupan su tierra, conquistando paso a paso la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces cuando ellos tienen ya su porción de la tierra, ahí ya están formando, ¿verdad? Ya su mundo suyo, ¿verdad? Así pasa tiempo que pasa. De vez en cuando ellos, ¿verdad? Por dificultad económica pueden ser endeudados. Entonces siendo endeudados, ¿verdad? Y ellos no pueden pagar por falta de dinero o falta de ganancia, entonces ellos se pierden su herencia al acreedores. Entonces de vez en cuando ellos, ¿verdad? Tienen que ser esclavizados, que deberían trabajar, ¿verdad? Para pagar su deuda. Por eso siempre la deuda, no por palabrería jamás, por una oración, petición, nunca se pora la deuda jamás. Siempre hay que pagar precio exacto. Si no tiene dinero, tiene que trabajar, tiene que dar labor, tiene que, ¿verdad? Realmente y llevar un labor duro. Porque el pago del pecado, ¿verdad? Es la muerte, dice la Biblia, ¿verdad? El pago de la deuda es, ¿verdad? Y realmente tiene, ¿verdad? Su medida exacta. No por oración, petición, jamás se borra. En el lugar de pagar su dinero, entonces tiene que trabajar duro. Cuando ellos se quedan liberados, cuando se quedan ellos perdonados, cuando venga el día o el año jubileo. ¿En qué fecha empieza el año jubileo? El día 10 de julio, ¿verdad? ¿Qué se ocurre el día 10 de julio? El 10 de julio ocurre, en verdad, el día de gran expiación. ¿Qué se hace en el día de gran expiación? Primero, ¿verdad? Y el sumo sacerdote, ¿verdad? Mata becerro para él y su familia. Y después, ¿verdad? Eligiendo dos, ¿verdad? Machos cabríos. Y entonces uno, ¿verdad? Mata dentro del tabernáculo o en el templo. Y otro, ¿verdad? Deja con Azazel, ¿verdad? Para como que sea visible para todo el pueblo. Un macho cabrío lleva pecado de ellos, ¿verdad? Hasta horizonte, hasta donde tierra inhabilitada. Entonces ahí se deja. Final ahí muere, ¿verdad? Ese macho cabrío, ¿verdad? Cargado el pecado del pueblo. Entonces todo el pueblo viendo ese panorama, ¿verdad? Y ellos quedan ya contentos. Ah, mira, mi pecado ya está perdonado. Así, ¿verdad? En el día, cada día 10 de julio, siempre se viene gran expiación para perdón del pecado del pueblo Israel por un año. ¿Verdad? Uno que no pueden expiar por su cuenta, por ser pobre alguno, ¿verdad? No tiene ya tanto, ¿verdad? Y animal para matar por su pecado. Algunos ni tiene, ¿verdad? Un puñado de flor, tampoco tiene, ¿verdad? En el lugar de animal.
que lo mate, ¿verdad? Entonces uno de vez en cuando, ¿verdad? Si llevando un poco de flor de harina, ¿verdad? Sí se puede también, ¿sí? Y quemando, ¿verdad? En el medio de fuego de altar, donde están quemando, ¿verdad? Animal sacrificado. Así se perdonaba también, pero ni tiene ese flor de harina para ofrecérsela ante Jehová. O de vez en cuando alguno que tiene poco de mejor economía, entonces llevando, ¿verdad? Una paloma, matándola también puede ser expiado. Pero con tal que no tiene nada para dárselo, entonces uno tiene que esperar el día gran reposo, ¿verdad? El día 10 de julio, ese día, ¿verdad? Por medio del sumo sacerdote, ¿verdad? Primero, como recién dije, ¿verdad? Mata becerro. Y de fe, un becerro para él y su familia, ¿verdad? Para expiarse y santificado por la sangre del becerro. Entonces ellos final ya trata del sacrificio, matando primer macho cabrio dentro del tabernáculo o templo y lo sacrifica, ¿verdad? Y quema en el medio del altar. Y debe haber terminado todo esto ya ante la presencia de Dios. El pueblo de Israel ya está perdonado, pero el pueblo de Israel no sabe nada de lo que ocurre dentro del templo o tabernáculo, porque no se ve fondo del tabernáculo y el templo, ¿verdad? Entonces ellos están dudosos. Mi pecado aún está en mí o ya está perdonado. Por eso sumo sacerdote sale fuera del tabernáculo ante todo el pueblo presentado. Él impone su mano, ¿verdad?, sobre la cabeza del macho cabrío. Porque esa imposición, como dice Levítico capítulo 16, ¿verdad?, están hablando traslado del pecado del pueblo completo, ¿verdad?, que cometieron todo el pueblo, ¿verdad?, por un año. Se traslada sus rebeliones y su desobediencia, su maldad, de todos se entregan, ¿verdad?, al macho cabrío vivo. Y por uno que ya se habían preparado, ¿verdad?, para llevárselo a la tierra inhabilitada, para que ese macho cabrío muriera con el pecado cargado en él. Pecado del pueblo de Israel cargado en el macho cabrío, ¿verdad? Se llevan a la tierra inhabilitada y se deja, él muere final. Por ese proceso, ¿verdad?, el pueblo de Israel ve y esa imposición de mano del sumo sacerdote que funciona en llevar el pecado del pueblo por un año, ¿verdad?, en el macho cabrío, y se lleva ahí, ¿verdad?, y final muere. Entonces ellos ya toman gran confianza. Mira, ese macho cabrío cargó el pecado de nosotros que hemos cometido por un año, ¿verdad? Por medio del sumo sacerdote se entregó al macho cabrío, él se llevó a la tierra inhabilitada, final él muere ahí. Mira, ya mi pecado está pagado. Ahora ya tranquilo, ya puedo dormir bien. Ahora yo puedo pasar tiempo sin miedo de que Dios me mate, ¿verdad? Así quedan tranquilizados. ¿Cómo suena? Un reposo muy grande también, ¿verdad? Uno ya estaba bien condenado, culpabilizado, ¿verdad?, oprimido por su pecado, entonces está con una esclavitud terrible, ¿verdad? Entonces uno no tiene nada reposo en su espíritu. Pero el día 10 de julio cada año, por medio de gran expiación, ellos quedan tranquilizados, ¿verdad? Así que como recién dije, ¿verdad?, cada 50 años viene el año jubileo. Entonces, ¿cuándo empieza el año jubileo? Desde el día julio, ¿verdad?, del año, ¿verdad?, de 50, ¿verdad?, en el año jubileo. Por eso, cuando termina este sacrificio, matando ya final, ¿verdad?, un primero becerro y también un macho cabrío, y dejando, ¿verdad?, ese macho cabrío vivo cargado el pecado del pueblo que va hasta la tierra inhabilitada, ¿verdad? Debe haber pasado ese panorama, ya el año jubileo toca gran trompeta. Trompeta, ¿cómo suena? Para avisar, ya llegó el año jubileo. Todo esclavo, todo siervo, todos deudores están libres. Cada uno a su propiedad, a su herencia, a su familia, que vuelvan, ¿verdad? Por eso, desde el, ¿verdad?, tabernáculo o el templo de Jerusalén toca esa trompeta. Algunos siervos, algunos esclavos, algunos deudores oyen esa trompeta y entienden su mensaje. Entonces uno queda liberado, ¿verdad?, solo oyendo y creyendo. Pero caso que algunos ignoran, ¿verdad?,
porque no han oído todavía. Sigue trabajando duro, ¿verdad?, para sus acreedores, porque en su corazón no ha llegado el día de jubileo todavía. Entonces uno final todavía tiene que ser, ¿verdad?, esclavizado por su ignorancia, por oír esa trompeta. ¿Me explico? Por eso hoy en día, ¿verdad?, realmente importante, cualquier cristiano ya renacido, ya conociendo las buenas noticias, fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo. Por su derramamiento de la sangre, nuestro pecado una vez para siempre ya fue perdonado. Por gran sacrificio hecho nuestro Señor Jesucristo. Por eso nuestro Señor Jesucristo es, ¿verdad?, el dueño o el Señor del día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo es el protagonista del, ¿verdad?, y sacrificio, gran sacrificio, y también gran día de expiación, ¿verdad? Cada día 10 de julio, también eso es, ¿verdad?, sombra de nuestro Señor Jesucristo. El año de reposo, cada 7 años, también sombra de Jesucristo. El año jubileo también sombra de nuestro Jesucristo, ¿verdad? No solo el año jubileo, solo descansan siervo o esclavo o dueño. Mujeres y hombres y viejo y niño, todos no solo descansan, sino ellos regresan. Ellos quedan liberados de la atadura, ¿verdad? Se vuelven ellos a su casa totalmente, ¿verdad? Por eso ellos quedan en un reposo verdadero y recuperada totalmente su herencia y su propiedad perdida también. Se recupera total, como en el principio cuando ellos recién entraron, ¿verdad?, en la tierra de Canaán, ¿verdad?, con Josué y Caleb. Segunda generación del pueblo de Israel entra en tierra de Canaán para conquistar y porcionado ellos toman su herencia, ¿verdad? Esa herencia que había recibido su primer abuelo, debe haber entrado en la tierra de Canaán, ¿verdad?, se recupera, se devuelve a ellos. Interesante. Por eso me gusta, ¿verdad?, esa economía de la cual habla la Biblia, muy importante. Si uno respetara, ¿verdad?, la Biblia como un método económico del mundo, realmente en el mundo, ¿verdad?, no hay ningún rico hipermillonario ni pobre, no existe. Todo va a ser en igualdad, a nivel de economía, ¿verdad? ¿Sí? Interesante. Si uno respetara, ¿verdad?, esa teoría, ¿verdad?, económica que se presenta en Levítico capítulo 25, ¿verdad?, uno le puede respetar el año jubileo. Realmente todo el mundo en igualdad pueden vivir muy bien. ¿Sabe qué pasa hoy en día, verdad? ¿Cuál es, verdad, gran tragedia del mundo? Por ejemplo, 1% de la población mundial, ¿verdad? Ellos toman, ¿verdad?, posesión de más del 90% de economía ellos tienen. Entonces, 99% de población mundial tiene que repartir entre, ¿verdad?, apenas 10% de riqueza que existe en el mundo. Por eso se quedan, pero un nivel muy diferente, uno hipermillonario, otro hiperpobre también. ¿Por qué? Aún no Cristo reina este mundo. Diablo. Por eso, ¿verdad?, según deseo de cada uno, ¿verdad?, según su y realmente capacidad, puede ser más rico, otros, ¿verdad?, pueden quedar más pobres. Pero si funcionara el año jubileo, siempre, ¿verdad?, se viene, ¿verdad?, nivelación de economía sobre toda la población mundial. Entonces, con riqueza, suficiente riqueza, todos pueden vivir muy bien, ¿verdad? Pero lamentablemente no está así, porque en el fondo de corazón de la población mundial no está bien sentada la palabra de Dios, ¿verdad? Si cuando venga nuestro Señor Jesucristo, sí, indudablemente se va a ocurrir por 1000 años en el milenio. Un paraíso verdadero, ¿verdad? Ya diablo cerrado en el abismo. Y se va a formar un milenio como un paraíso verdadero, reinado por nuestro Señor Jesucristo. Ese 1000 años también va a ser, ¿verdad?, como milenio, ¿verdad?, de reposo también. Pues hasta ahora, ¿verdad? Y desde Adán hasta hoy, ¿cuántos años pasa? 6000 años. ¿Qué significa 6000 años? 6, ¿verdad?, millennium, 6 millennium. Ya séptimo millennium, Cristo reina para dominar el mundo entero con su amor, con su
misericordia, por su gracia, ¿verdad? Realmente el mundo se va a transformar totalmente. Como dice Isaías capítulo 65, ¿verdad? Realmente están hablando de una transformación, ¿verdad? Total. Por eso se viene un mundo totalmente diferente que ahora, ¿verdad? Si no hay guerra, no hay, ¿verdad? Competencia, no hay, ¿verdad? Ya como violencia ni matanza y guerra no hay. Porque se viene un milenio, ¿verdad? Con el reposo verdadero, reinado por nuestro Señor Jesucristo, Rey de paz, Rey de gozo, Rey de, ¿verdad? La misericordia, Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Cristo ya reinando, el mundo se va a transformar de una forma tan hermosamente, ¿eh? Como dice Isaías capítulo 65 y verso 17 dice, porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casa y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, y no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Y no trabajarán en vano, ni darán a la luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo haré oído. Ya una comunicación directa, y se cumple hasta nuestra oración. Antes y ni termina nuestra oración, se va a cumplir, dice. 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Cómo puede ocurrir? El lobo y el cordero serán apacentados juntos, dice. Aquí actualmente el lobo come al cordero o no. Lo devora, ¿verdad? Lo destruye. Pero ese día no. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja. Ya el león no come, ¿verdad? Algún otro ciervos, algún animal débil, como carnívoro, ¿verdad? Sino, ¿qué va a pasar? El león comerá paja con el buey. Así se va a hacer amigo de buey. Cada león también. Y el polvo será el alimento de la serpiente. Y no afligirán, ni habrá mal en él, en todo mi santo monte, dijo Jehová, dice. Hermoso. Aquí están hablando nuevo cielo, nueva tierra. Aquí, Isaías capítulo 65. El milenio, séptimo milenio, como el milenium de reposo. ¿Va bien? ¿Sí? Cuando usted lee, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 22, también están hablando de los cielos, cielo nuevo y la tierra nueva. No habrá más el mar, dice, ¿verdad? Es el lugar donde dice Apocalipsis capítulo 22, está hablando reino eterno, imperio eterno, donde nuestro Dios gobierna. A todos los justos van a entrar ahí, en el reino del Padre. Como dice San Mateo, capítulo 13, verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este reino del Padre es lo que está escrito Apocalipsis capítulo 22. En el reino eterno, cielo nuevo, la tierra nueva, ya no hay más el mar con inseguridad. El mar es sombra del mundo donde el diablo domina ahora, ¿verdad? Por eso no hay nada dominio del diablo para siempre. En el reino eterno, donde nuestro Dios se reina para siempre, con su bendición, con su paz, con su toda, ¿verdad? Bendición y potencia, y lleno de amor, ¿verdad? Entonces,
en el reino de Dios absolutamente no hay nada, ¿verdad? Tristeza. No hay nada lamentación, ni enfermedad, ni accidente, violencia, ni muerte, nada, nada, nada absolutamente. ¿Verdad? Por eso, y hablando ya nuevo cielo, nueva tierra, ¿verdad? Y Isaías capítulo 65, Apocalipsis capítulo 22, poco diferente, o bastante. Isaías capítulo 65 están hablando como séptimo milenio, ¿verdad? Por 1000 años de reposo. ¿Para quién? Para todo fiel del Señor Jesucristo cristiano, ¿verdad? Por eso cristiano tiene vacaciones de 1000 años antes de entrar a la morada celestial donde está preparada por nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14 verso 1 dice, no os turbéis, ¿verdad? Si creéis en mi Padre, creed en mí, dice, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Si no hubiera sido así, hubiera dicho a vosotros, yo voy primero antes que vosotros, ¿verdad? En la casa de mi Padre para preparar la morada para vosotros, ¿verdad? Cuando ya esté preparada esa morada, yo vendré a vosotros para llevaros allá también, dice, ¿verdad? Increíblemente bendiciones esta. Cristo vuelve. ¿Por qué? ¿Para quién? Para su justo, para su renacido, para su pueblo santo, quien está preparado para ya aquí disfrutar milenio, ¿verdad? 1000 años de reposo, juntamente con Cristo, disfrutando toda la paz y gozo, alegría, ¿verdad? Donde todos cristianos son perseguidos, sufridos, quebrantados aquí, ¿verdad? Donde el diablo aún domina, ¿verdad? Ellos siguen trabajando durísimo, 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 ¿verdad? Pero cuando ya Cristo regrese, todo ese trabajo, todas esas aflicciones, persecuciones, sufrimiento, escasez y necesidad, hasta la pandemia total para siempre se va a terminar, ¿verdad? Y también hambruna y guerra, y también, ¿verdad? Toda la violencia, cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios se quedan quitada total. Porque nuestro Señor Jesucristo reina en el séptimo milenio, con gran reposo, y Dios permite a todo justo, ¿verdad? Quienes son de Él, heredero de Dios, que disfruten milenio. Por eso nuestra vacación es verdadera por 1000 años, juntamente con Cristo aquí en la tierra recuperada. Se va a hacer esta tierra total, debe haber pasado por lo menos, ¿verdad? Gran destrucción por la guerra Armagedón, como dice Apocalipsis capítulo 16, ¿verdad? Están hablando sobre guerra Armagedón. Se va destrucción, con una destrucción total en el mundo entero. Bajo fuego, ¿verdad? Pero, como dice Daniel capítulo 12, ¿verdad? Por 45 días se recupera esta tierra por nuestro Señor Jesucristo. Debe haber destruido el mundo entero bajo diluvio, época de Noé. ¿Sí o no? Por 40 días, ¿verdad? Y noche. Llegan lluvia, ¿verdad? Ya se caen de esa capa de agua que fue hecha el segundo día de la creación. Se cae esa capa de agua para la tierra total. Como en el principio la tierra estaba sumergida debajo de agua, así se hizo por diluvio universal en época de Noé, ¿verdad? Por 40 días y noche empieza a llover y llover y llover. Se cubre toda la tierra hasta el monte más alto debajo de agua, ¿verdad? 8, como, ¿cuánto codo? Era 10, como si 15 codos más debajo de agua quedó, ¿verdad? Monte más alto. Y 110 días más, ¿verdad? El arca de Noé flotaba y llegó al arca de Noé. Y 150 días por el viento, como dice en ese capítulo 8, verso 1 a 4, empieza a reducirse. Y final el arca de Noé se aterrizó sobre los montes de Ararat. Debe haber pasado, empezó a llover, hasta, ¿verdad? Aterrizó del arca de Noé sobre el monte de Ararat. ¿Cuántos años pasa? ¿Cuánto tiempo? 300 días, debe haber pasado 300 días, ¿verdad? Y realmente el arca de Noé ya se aterriza. Debe haber caído diluvio por 40 días y noche, ocupa, ¿verdad? La tierra que se recupere, ¿cuántos días? 250 días de recuperación. Pero la Biblia dice, bíblicamente, ¿verdad? En el libro Daniel capítulo 12 están hablando última parte, ¿verdad? 45 días de recuperación de la tierra. Por nuestro Señor también, total. Por eso se va a volver esta tierra como un paraíso total. Ahí
todo cristiano arrebatado, todos los cristianos que son participantes de la primera resurrección, ¿verdad? Disfrutan juntamente con Cristo por 1000 años de reposo antes de entrar al reino eterno. Eso es justo, porque Dios paga, recompensa a su justo quien hayan sufrido tanto aquí en la tierra por el evangelio, por el reino de Dios, por su iglesia, por su buena voluntad, por toda la palabra, por todos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Sacrificando su tiempo, su energía, su cuerpo y muchas veces, ¿verdad? Su juventud también tiene que ofrecerla por el evangelio de Cristo. Y también, ¿verdad? Ofreciendo, diezmando también, ¿verdad? Apoyan al evangelio, a la iglesia, cosas de la iglesia también. Toda la cosa que se acumula tanto, ¿verdad? Para el reino de Dios, para el evangelio, para la iglesia de Cristo, para la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se afligen mucho, quedan muy perseguidos también, muy atribulados, ¿verdad? Hasta llegar a martirizados. En época de iglesia primitiva, ¿cuántos cristianos fueron martirizados? 12 discípulos total fueron martirizados también. Aunque Juan vivió hasta vejez, ¿verdad? Para terminar de escribir el último libro de la Biblia, Apocalipsis, ¿verdad? Pero él quedó viejo, pero sin nada comunidad. Él vivía en la isla Patmos. Dios recompensa, porque nuestro Dios es justo. Sí o sí paga con toda recompensa a sus siervos fieles, a sus justos fieles que sirvieron al Señor. Señor lo responde con su, ¿verdad?, recompensa abundantemente. Aún nosotros estamos en el tiempo de trabajo todavía para el evangelio, salvar alma, pasando dificultad, brincando la pandemia que está ocurriendo hoy en día. No podemos dejar de predicar. Seguimos, ¿verdad? Para salvar alma, rescatar alma antes de entrar, ¿verdad? El nuevo séptimo milenio, ¿verdad? Por eso cuando siempre en la Biblia se dice número 6, hasta número 6, trabajo. Primer día trabajo, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto día, Dios trabajó con su palabra, ¿sí o no? En el séptimo día, bendecido y santificado, ya Dios no trabaja más, porque ya está todo cumplido total. Así hace. Por eso, ¿verdad? El día de reposo, séptimo día, hasta sexto día uno trabaja. Séptimo día uno reposa. Por eso el séptimo día es sombra de nuestro Señor Jesucristo. El séptimo año, sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Por 6 años duramente trabaja, siembra, cosecha constantemente, ¿verdad? Cuando llega ya cosecha de sexto año, entonces en el séptimo año tierra queda descansando también. No solo siervo, no solo labradores, sino hasta la tierra también descansan. Por eso siempre número 7, número perfecto. Número perfecto, número 7 trae reposo verdadero. Y cuando se acumula, ¿verdad?, 7 veces el séptimo año, ¿verdad? El año séptimo de reposo, ¿verdad? Y agregando un año más se viene año jubileo, cada 50 años, hasta, ¿verdad?, todo siervo esclavo y todos deudores que trabajan duro para pagar su deuda, pero cuando llega el año jubileo, el día 10 de julio del año jubileo, con toca de trompeta ya avisado que llegó el día de jubileo, ellos todos vuelven a su tierra, dejando arra y pala y todo, ¿verdad?, herramienta de trabajo, dejando en su tierra donde estaban, dejando, entonces ellos bañándose, vuelven a su tierra. Se recupera hasta la herencia total. Todo número 7 es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Señor se llama el Señor del día de reposo. ¿Qué significa? Eres el protagonista del día de reposo. Así que el día de reposo es la sombra de Jesucristo. Ya Cristo llegó. ¿Qué significa? Ya llegó el día séptimo. Por Cristo Jesús ya viene la salvación, la liberación. Se viene la recuperación, toda nuestra herencia perdida. Nuestra condenación se acaba. Totalmente se viene libertad total y una vez para siempre. ¿Verdad? Por causa del pecado se viene trabajo, gran trabajo para Cristo.
¿Me explico? Por 6 días dio trabajo, en el séptimo día dio reposo, ya no trabajó más. Y se acabó todo, se cumplió todo, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por Él, por el Verbo, ¿verdad? Ninguna cosa fue hecha sin Él, ¿verdad? Así que nuestro Dios, el Creador, hasta sexto día, terminando ya última, ¿verdad? Criatura llamada Eva, ¿verdad? Ya fue acabado todo el trabajo, Señor quedó en su reposo, ya no más trabajo. Pero cuando se quebró ese trabajo, cuando Adán cayó en la desobediencia, ¿sí o no? Cuando Adán cayó en la desobediencia, única cosa que fue esa sin palabra de Dios es el pecado, la desobediencia de Adán. Más bien Dios dijo en Génesis capítulo 2, versículo 26 y 27, no, 16 y 17, que dice, Dios dijo, comerá todo árbol que está en el huerto, pero no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comeres de él, ciertamente tú morirás. Dios dijo, Dios instituyó exactamente a Adán, ¿verdad? Con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Aunque Adán tiene libertad, tiene libre albedrío, pero debería someterse a la palabra de Dios, porque él fue creado por Dios, ¿verdad? Entonces, siendo criatura, debería ser sometida total al Creador, oyendo su voz, su palabra, obedeciéndola, para mantener esa bendición que ya fue dada a él, disfrutar toda la vida en el huerto de Edén, en el paraíso terrenal. Cuando Adán perdió ese paraíso terrenal, cuando él cayó en primera desobediencia, comiendo del fruto del árbol de la ciencia, viene del mal que Dios había dicho que no comiese. Debe haber caído, ¿verdad? Primero Eva en la tentación de la serpiente. Dios maldice, ¿verdad? Y a la serpiente y después a la mujer, ¿verdad? Por ella al final Adán también cayó en desobediencia final, ¿verdad? Y maldición toca a Adán y toda la descendencia que nacen después de Adán. Donde está pecado no hay reposo verdadero. Donde está culpabilidad y condenación no hay reposo verdadero, absolutamente nada reposo. Por eso hoy en día, ¿verdad? Mucha gente procuran para ganar mucho dinero, mucha fama, mucha popularidad. Quieren hacer casa gigante, grande, una mansión haciendo, ¿verdad? Viven infelices. Teniendo, ¿verdad? Gran autoridad y poder, siendo políticos, siendo presidentes, ¿verdad? Siendo ya empresarios gigantes, muy famosos, que manejan gran riqueza, pero no están felices. Algunos siendo doctor, ¿verdad? Doctorado, postdoctorado, ¿verdad? Llevando muchos títulos de doctorado, pero viven en una miseria total. ¿Por qué pasa eso? Tiene pecado. Su conciencia está mortificada, ¿verdad? Por su pecado. Así que, ¿verdad? El reposo verdadero, la felicidad verdadera se siente en su espíritu cuando se libera del pecado únicamente. Donde hay pecado, no hay reposo verdadero. Por eso, se viene el reposo eterno y verdadero por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso, por causa de la desobediencia de Adán, ¿verdad? El reposo de Jehová fue quebrado, ¿verdad? Fue quebrado, porque ya ahora, según él, ¿verdad? Plan de Dios, así que plan B, plan A, debe haber hecho a Adán y Eva, ¿verdad? Que vivan allá sin pecar, felizmente en el huerto de Edén, ¿verdad? Produciendo más y más, ¿verdad? Formando matrimonio, así formado, ¿verdad? Matrimonio, teniendo hogar hermoso, teniendo hijos e hijas sin pecado. Que vivan ellos, ¿verdad? En el paraíso para siempre. ¿Por qué no, verdad? Pero por causa de la desobediencia, ya se viene ya culpabilidad y maldición. Toda la descendencia de Adán, bajo dominio de Satanás, nace con pecado. Por eso todos están final dirigidos por su pecado, ¿a dónde? Al fuego eterno. Entonces Dios ama al mundo, como dice San Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nuestro Dios ama al mundo en gran manera. ¿Cómo puede estar mirando que todos ellos se llevan al fuego eterno juntamente con el diablo? ¿En qué condición está el mundo al cual Dios ama? Como San Juan 3:16 dice.
el mundo entero está bajo pecado. Romanos 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, ¿verdad? Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por Adán el pecado entró en el mundo entero, ¿verdad? El mundo entero está bajo dominio del pecado, al final bajo dominio de Satanás, pero Dios lo ama, sigue amándolo al mundo que está bajo el pecado. Por eso el plan de la salvación queda activo, ¿verdad? El Padre planea salvar al mundo, el Hijo Jesús viene a cumplir ese plan con su muerte, con su aflicción, con su pena y dolor. Y Cristo, volviendo al Padre, envía a su Espíritu Santo como testificador, para que todo el mundo oiga el Evangelio y la noticia de la salvación, ¿verdad? Por Cristo Jesús, y que sean salvos por la fe, y sellado con el Espíritu Santo, que pueden entrar al reino de Dios. Por eso ahora Dios ya trabaja de nuevo, no para crear el universo de nuevo, no, sino para limpiarnos de todos los pecados, salvarnos, ¿verdad? Por eso al final, hace 12,000 años nuestro Señor Jesucristo, según el plan del Padre, llegó aquí a la tierra. ¿Con qué fin? Con el fin de salvar al mundo con su muerte. Por eso San Mateo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Con qué fin Cristo vino hace 12,000 años? Para salvar al mundo de sus pecados, ¿verdad? ¿Cómo salva al mundo de todos sus pecados? La paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo tiene que pasar gran aflicción, gran dolor, gran sufrimiento. Ese sufrimiento, pena y dolor que va a pasar Cristo, ¿verdad? Para salvar al mundo con su muerte, incomparable con el trabajo de la creación, por 6 días. En 6 días Dios solo dijo, dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Así dice, ¿verdad? Dijo Dios, segundo día, haya expansión para dividir agua de arriba y de abajo. Se hizo segundo día, se hizo una capa de agua alrededor de la tierra. Tercer día Dios dijo que produzca la tierra toda hierba verde y, ¿verdad?, plantas que llevan su fruto y su semilla, dice, ¿verdad? Así fue hecho. Sexto día Dios dice, haya estrella, la luna y el sol, lumbrera menor y mayor, ¿verdad? Entonces se hizo todo así. Quinto día Dios hizo, ¿verdad?, que vuelan aves en el aire. Entonces se hizo, ¿verdad?, todo aves y pájaros, ¿verdad?, que vuelan con su aire, con su ala, ¿verdad?, en el aire, y también todos seres vivientes que andan con su aleta, ¿verdad?, en el medio del mar. Sexto día Dios hizo, ¿verdad?, con su palabra. Haya todos animales que andan con pata, ¿verdad?, ganados y animales bestias, ¿verdad?, y animales salvajes, todo fueron hechos. Según la palabra, en último momento del sexto día Dios hizo a Adán, con su costilla hizo mujer. Fue todo cumplido con su palabra suficiente. Ahí no hay nada, aflicciones, pena, ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte, jamás de parte del Señor. Pero serio problema por la desobediencia de Adán. Adán cayó en pecado. Por él viene maldición hasta última generación que nace en el mundo con el pecado. Por el pecado uno está separado de Dios, entregado al diablo. Diablo reina como rey de mundo, príncipe del mundo, Dios este siglo final, ¿verdad? Por eso viene esa maldición total. Y final, ¿cómo termina? No solo uno muriendo, termina todo. Debe haber muerto que espera. Como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, de la manera que Dios estableció que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, ¿qué espera? El juicio. El juicio para ver que son culpables. Si son culpables, ¿qué espera? El castigo eterno. No es algo sencillo ni fácil. Por eso se quebró el reposo de Dios, ¿verdad? Por eso el plan del Padre es salvar al mundo sacrificando a su Hijo unigénito llamado Jesucristo, ya con obediencia absoluta al Padre, llega aquí encarnado, nacido en pesebre de establo en Belén, para dar su vida. Buen pastor da su vida para sus ovejas, dice. Para esa misión Cristo vino como buen pastor para dar su vida para nosotros. ¿Me explico? ¿Qué tipo de hombre nace en el mundo para morir? Ninguno. Todo el mundo nace para vivir felices, parece. Pero Cristo nace para morir. Cristo vino para morir, sabiendo que iba a morir crucificado.
Pero Cristo eligió ¿verdad? Ese paso tan doliente, tan afligiente. Pero Cristo con su propia voluntad eligió ese camino, dejando reposar, ¿verdad? En el reino eterno, por su amor para nosotros. Con su gran sacrificio, ¿verdad? Él cumplió la salvación eterna para todo el mundo. Por eso en la cruz, Cristo ya en sexta palabra dice de su boca, antes de que dijera, ¿verdad? Padre, mi alma, mi espíritu te entrego. Antes de que diga eso, Cristo dijo sexta palabra que dijo, consumado es. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo entero fue terminado, ya pagado. Ya la misión de Cristo fue cumplida. Su propósito de venida en la tierra ya fue cumplido. Consumado es. Y después el Señor dice, Padre, entrego mi espíritu. Y Cristo murió. ¿Verdad? Cristo murió. ¿Por qué murió? Por su pecado, por mi pecado, por el pecado del mundo entero, por todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Nuestro Dios, Alfa y Omega, y principio y fin, el primero y último, Él conociendo todo nuestro tiempo pasado, presente y futuro, Él cargó nuestro pecado, canceló una vez para siempre en la cruz. Él dijo, consumado es. ¿Me explico? Y fue sepultado su cuerpo. Y su espíritu, saliendo de su cuerpo, ¿a dónde fue? Para otro lado, para declarar, ¿verdad? A los que están en el paraíso, otros que están en Hades. Señor declaró, ya fue consumado. Esa palabra que dijo consumado es no solo para los que estaban vivos, sino hasta todos que estaban muertos sin cuerpo. Están esperando su resurrección, ¿verdad? En el paraíso, alma justa. En el Hades, alma pecadora. A ambos lados, Señor llegó, declaró de que ya está consumado todo, según toda la palabra de Jehová, ¿verdad? El tercer día Cristo volvió, por su espíritu, ¿verdad? Volvió a su cuerpo y se resucitó. 40 días mostró su resurrección, ¿sí o no? Y después Cristo subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, sentado, no está parado, sentado. Se recuperó el reposo eterno de Cristo. Ahora Cristo nunca más vuelve para morir de nuevo. Por eso muchos que piden perdón todavía, Padre Dios, soy pecador, perdóneme por favor. ¿Qué está haciendo? Que venga Cristo de nuevo para que muera por mis pecados aún todavía. Incredulidad, no cree en Cristo que canceló una vez para siempre por todos sus pecados, ¿verdad? Por eso, por esa incredulidad uno rechaza el testimonio del Espíritu Santo. Por eso uno comete pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese pecado, pecado imperdonable, por el cual uno va al fuego eterno, dice la Biblia. Ya Cristo ya está sentado a la diestra del Padre, reposado, de nuevo, debe haber cumplido la salvación por su crucificación, derramando toda su sangre, bañado en su sangre, ¿verdad? Después Cristo se resucitó, mostró su resurrección ante su justo, santo, salvo, creyente verdadero, subió al cielo, ahora está sentado. Solo espera su regreso para llevarnos en el milenio, para que reposemos junto con Cristo aquí en la tierra, donde sufrimos, ¿verdad? Por el Evangelio y por el reino eterno del Señor. Y después Cristo nos lleva, haciendo desaparecer el universo total. Y se resucita en la segunda resurrección. Todos los pecadores, ¿a dónde van? Juzgados, siendo culpables, ¿para dónde? Al fuego eterno, juntamente con el diablo, dice la Biblia. El día de reposo, sombra de Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, ya cumplió el séptimo día de reposo. No se guarda el día de reposo como rito religioso, no. Porque Cristo mismo es el día de reposo. Uno siendo renacido, salvo por la fe, entrando en Cristo, Cristo en mí, yo en Cristo. Ya estamos reposo verdadero internamente. ¿Me explico? Por eso el Señor dice, San Mateo capítulo 11, verso 28, antes de entrar, capítulo 12, ¿verdad? Que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados por su pecado, ¿verdad? Yo os haré descansar. Pero Cristo, ¿para qué vino? Para hacernos descansar.
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. ¿Me explico? Cristo vino para hacernos descansar, porque Él es el Señor del día de reposo. ¿Cómo guardar el día de reposo aún trabajando duro? Ahí viene gran equivocación. Uno guardando el día de reposo quiere ganar la vida eterna, ganar la salvación, ¿verdad? Y uno quiebra el día de reposo, quedan condenados, tienen que pedir perdón como pecador. ¿Qué significa? Uno tiene deber de cumplir todos los mandamientos para ser justificado. Al final nadie puede, entonces todos quedan condenados. Tan sencillo aparentemente guardar el día de reposo, pero tan grave es su resultado negativo, ¿verdad? Si uno intenta guardar la ley, guardando el día de reposo, tiene que guardar todos los mandamientos también, juntamente con el mandamiento que dice guardar el día de reposo. ¿Por qué no guarda otros mandamientos? Otra vez yo digo, la ley, la profecía, ¿verdad? Hablan de Jesucristo. Por eso Cristo dice en San Juan capítulo 5, verso 39, Jesús dijo, vosotros escudriñad las escrituras, considerando que por ella tenéis la vida eterna. Ella hablan de mí, dice. Cristo dice, ¿verdad? Ella, escritura del Antiguo Testamento, hablan de mí. Ustedes lean, desde Génesis hasta Malaquías, nunca aparece el nombre de Jesús. Jesucristo nunca se menciona así como nombre, ¿verdad? Pero el Señor dice, desde Génesis, hablando desde creación y el día de reposo santificado, bendecido, ¿verdad? Como dice Génesis capítulo 2, verso 1, 2, 3. Y hasta Malaquías. 39 libros del Antiguo Testamento hablan de mí, dice. Cristo es el Señor, el protagonista del Antiguo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento panorámicamente está mostrando cómo fue cumplida cada palabra tal como está escrito en el Antiguo Testamento por Cristo. Cómo fue cumplida cada palabra. Por eso se escribe, se explica en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de toda la ley y profecía, la promesa de Dios completamente. Por eso Cristo fue bautizado por el Juan Bautista, ¿sí o no? San Mateo capítulo 3, verso 13 hasta 15. Jesús vino a Juan a ser bautizado, pero Juan se le oponía, dice. Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Cristo, ¿qué explica? Así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Con qué fin Cristo quiere ser bautizado por Juan? Así cumplamos toda justicia. ¿Toda justicia qué? Toda la promesa que está escrito en el Antiguo Testamento debería ser cumplida por la obediencia, obra de nuestro Señor Jesús, por toda justicia de Cristo, ¿verdad? Hasta la cruz también, ¿verdad? Cristo tiene que cumplir todo. Y Cristo final dice en la cruz, consumado es. Fue cumplido todo completo. Hasta el pecado del mundo fue cancelado por su sangre, por su muerte. Eso está escribiendo en el Nuevo Testamento cómo fue cumplida toda la cosa, tal como había está escrito en verdad en el Antiguo Testamento. El día de reposo, no para guardar hasta hoy. Porque los judíos hasta ahora matando animales constantemente, ellos son incrédulos. No creen que Cristo cumplió la salvación una vez para siempre. ¿Verdad? Como que los judíos no aceptan a Cristo como Mesías verdadero. Por eso ellos van a aceptar otro llamado anticristo. Pero ellos se van a dar cuenta, ¿verdad?, de que eran engañados por el anticristo. Así que su Mesías verdadero ya llegó hace 2000 años. Se van a dar cuenta. Por eso 144,000 judíos, época de la tribulación, ¿verdad? En segunda etapa de segunda, ¿verdad? 3 años y medio, ellos se convierten en gran cantidad. ¿Cuánto? Por 3 años y medio, ¿verdad? 144,000 judíos, según 12 tribus, ¿verdad? Cada tribu, 12,000 judíos van a convertirse. Una gran cantidad de judíos van a ser salvos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese día aún ellos están con incredulidad. Por eso están matando aún todavía animales constantemente. El día de reposo siguen matando cordero, vaca, buey, ¿verdad? Matan. ¿Por qué? Según ellos todavía no fue cumplida la salvación. Igual,
Hoy en día muchos de adventistas también, ¿verdad? Están guardando el día de reposo diciendo que el día del Señor es el sábado. El día de reposo es el sábado. Gastando mucho dinero poniendo cartel gigante allá, ¿verdad? Están poniendo, ¿verdad? Tanta importancia en esto. Porque para ellos todavía no llegó el día de reposo verdadero. Pues aún está bajo opresión, bajo condenación, bajo culpabilidad. Aún está guardando la ley, ¿verdad? Para llegar a ser justo. ¿A qué pertenece? A la gracia o a la obra de la ley. A la obra de la ley. Todo lo que pertenece a la obra de la ley está bajo maldición, dice. Grave resultado llega por esa incredulidad, ¿verdad? Por esa dureza de corazón, por no creer lo que está escrito en la ley. Pues acá dice Gálatas capítulo 4, Señor hablando aún, ¿verdad? Sobre el rito religioso, ¿verdad? Que no vale nada al final. Gálatas capítulo 4, versículo 8, yo leo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días. Se incluye los días de reposo, ¿verdad? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros de que haya trabajado en vano con vosotros. Por eso Pablo está bien preocupado por la actitud de los hermanos gálatas. Porque ellos ya quieren guardar el día de reposo. Quieren guardar, ¿verdad? Los meses y los tiempos, años, los años también, año de reposo, jubileo y también, ¿verdad? El día de sacrificio, como de gran sacrificio, como era expiación. Una, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Rudimento, pobre rudimento, débiles y pobre rudimento, dice. Equivocación. ¿Verdad? Por eso hoy en día no es el tiempo de, ahora el tiempo actual, ¿verdad? No el guardar día y mes y tiempos y años, no. Ya Cristo vino ya como protagonista de todos los días, todos los meses, todos los años. Cristo ya llegó como protagonista, como Señor del día de reposo, Señor del año de reposo, Señor de, ¿verdad? Jubileo ya llegó como protagonista de todas esas sombras. Entonces ya llegó la luz verdadera, entonces se quitan las sombras, ¿sí o no? Sí, ya llegó Cristo como protagonista. Todo lo que eran, ¿verdad? Sombra indicativa del Señor Jesucristo se quita, porque Cristo ya llegó y cumplió en la cruz, declaró consumado es, ya fue cumplido todo. Cualquier persona por medio de la fe llega a ser reposo, a ser reposado total en Cristo Jesús. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. En nuestro Señor Jesucristo ya no hay más condenación. Uno que está ya en Cristo Jesús, siendo renacido, salvo. Ya no más condenación. ¿Cómo que no hay más condenación en Cristo Jesús? No hay más sacrificio. No hay verdad como matar animales, ya no. Ya Cristo una vez para siempre fue suficiente sacrificio para perdonarnos una vez para siempre. Por eso Hebreo capítulo 9, 12 dice, no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna. Eclesiastés capítulo 3, verso 12 dice, he entendido que todas las cosas que hace Dios es perpetua. No se añadirá más ni se quitará más, porque Dios hace una obra perfecta y duradera eternamente. Cristo ya cumplió la salvación una vez para siempre. Cristo cumplió, ¿verdad?, el reposo eterno. ¿Cómo guardar el día de reposo? Entonces uno tiene deber de guardar todos los mandamientos total para ser justificado, pertenecido a la obra de la ley, por la cual viene maldición, más bien, no bendición. ¿Quién puede guardar los mandamientos total? 613 mandamientos, ¿quién es? ¿Quién puede cumplir? Ninguno. ¿Verdad?
Por eso, y realmente el Señor aquí también por medio de Pablo nos habla, Romanos capítulo 10, verso 1, dice, hermanos, si pueden buscar, ¿verdad? Romanos 10, verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón es mi oración a Dios por Israel, es para salvación, porque ellos rechazan a Cristo y rechazan la salvación eterna. Aún ellos están bajo, ¿verdad? Rudimiento, débiles y inútiles. Pobres. Por eso Pablo está bien preocupado por el pueblo de Israel, porque eran muy patriotas también, ¿verdad? Entonces ama a su pueblo. Pero ellos no responden bien. Está sufriendo mucho Pablo. Por eso acá dice capítulo 10, verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué significa? Aún no están salvos ellos por guardar su día, sus rudimentos, ¿verdad? Pobres y débiles. ¿Guardando qué? Los días y los meses, los tiempos y los años. Como que no aceptan a Cristo como protagonista de todos los días, ¿verdad? Que simbolizan de Jesús. Verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, no conforme al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Sino que, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios para guardar con su obra la ley de Dios, ¿verdad? Ellos no están sujetos a la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Finalmente ellos quedan perdidos, bajo miseria, están bajo maldición, porque ellos quieren ser justificados por su propia obra, que nunca funciona ante Dios como justicia verdadera, ¿verdad? Final ahora, verso 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, fin de la ley, del día de reposo, de toda la ley es sombra de Jesús. Por eso, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ¿verdad? Solo al que cree llega justicia de Dios, ¿verdad? No al que obra, sino al que cree. Pues el fin de la ley. ¿Cuánto? 613 mandamientos. Fin de todos los mandamientos de la ley es Cristo. Así que Cristo es el que cumplió los mandamientos 100% para darnos justicia perfecta a nosotros por la fe. Pero aún no quieren guardar su obra, quieren, ¿verdad?, mantener su obra, guardando el día de reposo, ¿verdad? Intenta para ser justificado por su propia obra, guardando el día de reposo. ¿Qué significa eso? Por su ignorancia e incredulidad. Ellos no pueden disfrutar ni un reposo, ni un mínimo reposo, porque aún está bajo la ley. Pero uno que está ya con Cristo, está en el reposo verdadero. Temible dice más bien. Hebreo capítulo 4 dice así, el libro Hebreo capítulo 4, versículo 1 dice, temamos pues, no se hay que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en su salvación, ¿verdad? Aún de vosotros perezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué no alcanza? Por la incredulidad, ¿verdad? Por su propia justicia, según su obra de la ley, ¿verdad? Y rechaza ese reposo, esa salvación eterna que viene por Cristo. Verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que llegó el año jubileo eternamente por Cristo, ¿verdad? Ya todo sea libre, ¿sí? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, dice. Por falta de fe, ellos no entran en el reposo, en la salvación eterna hecha por nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Solamente por la fe uno llega. Como el estudio bíblico romano cada lunes estamos aprendiendo, ¿verdad? Romano capítulo 1, versos 16, 17, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de la salvación para todo aquel que en él cree,
judío primeramente y también al griego. ¿Qué es el poder de la salvación? El evangelio, ¿verdad? Único poder de Dios para la salvación. Pero ¿a quién funciona esa salvación? Poder de la salvación al que cree. Sea judío o gentil, a todo aplica por fe en el evangelio, aplica ese poder de Dios para rescatarlo, salvarlo. Pero uno quiere guardar el día de reposo todavía, con su obra, se está quitado de esa gracia. Verso 17 dice, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe, no por obra, por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Más el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se hace justo? Por la fe. ¿Cómo vive justo? Por la fe también. ¿Dónde está hablando guardar el día de reposo? ¿Dónde está hablando guardar la ley? ¿Dónde está hablando obra de la ley para que sea justificado? ¿Para que pueda entrar al cielo? Todo está mal, equivocado. Otra vez yo digo, el día de reposo, el año reposo, ¿sí? El año jubileo, todos son sombra de nuestro Señor Jesucristo. Ya llegó como protagonista de todos los días y mes y tiempo y años. Ya se quita esa sombra porque Cristo ya llegó como protagonista. Él cumple todo, cumplió en la cruz con su madre. Dice. Pregunto, uno que guarda el día de reposo según la ley, según la Biblia, ¿por qué no guarda el año del reposo? Si es correcto guardar el día de reposo, ¿por qué no guarda el año de reposo? Cada séptimo año no tiene que trabajar. ¿Por qué no guarda entonces el año jubileo? ¿Por qué no deja todo? ¿Por qué no deja todo que vuelvan cada riqueza a su lugar? ¿Por qué solo el día de reposo guarda? ¿Por qué no el año de reposo no guarda? ¿Por qué no guarda el año jubileo? ¿Por qué no? Si es correcto guardar el día de reposo para ser justificado o para servir al Señor mejor forma, ¿por qué no guarda entonces el año de reposo también? Ahí está contradicción ya. Otra vez yo digo, los días y meses y los tiempos y los años son sombra de Jesucristo. Cristo ya vino aquí a la tierra a cumplir todos los días. Y mes y años y tiempo, por Cristo se cumple todo. Entonces la sombra se quita total, porque ya llegó nuestro Señor. Señor del día de reposo, Señor del año de reposo, Señor del año jubileo. Señor, ya llegó, Él cumplió. Por eso en Él entregado, ¿verdad? Eterno reposo disfruta. No solo por un año, por un día, no. Cristo quiere darnos la vida eterna y el reposo eterno. Por eso acá Hebreos capítulo 4, versos 1 y 2 está hablando, ¿verdad? Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, en su salvación, ¿verdad? Alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué no haberlo alcanzado? Por falta de fe, por no creer. Peligroso, ¿verdad? Una vez pierde su alma, la pierde eternamente, irrecuperable. Cuando uno una vez entra en el castigo, en el fuego eterno, juntamente con el diablo, nadie lo rescata. Nadie capaz para rescatarlo a usted. Porque Dios es el que, ¿verdad?, condena a usted en el medio del fuego, juntamente con el diablo, por su incredulidad, por pisotear la sangre de Cristo y tomar la sangre de Cristo como la inmunda, y por pisotear al Hijo de Dios, por esa altivez, por esa incredulidad, por esa maldad, uno responde con sufrimiento para siempre. ¿En dónde? En el fuego, juntamente con el diablo. Peligroso. No se enganchen por la mentira y trampa de Satanás. Los judíos fueron enganchados por una doctrina. ¿Qué doctrina? Como dice Hebreos capítulo 11, vosotros también debéis ser, dice, ¿verdad?, circuncidados, si no, no pueden ser salvos. Judíos, ¿cómo creían? Deben ser circuncidados para entrar al cielo, para ser salvos, para poder ser hijo de Dios. ¿Verdad? Equivocado. No por circuncisión. Abraham no fue salvo por la circuncisión, sino por la fe, ¿verdad? Hoy en día pasa lo mismo, por la fe únicamente, no por guardar el día de reposo tampoco, sino por la fe
en el Evangelio. Ahí viene poder y salvación eterna y la vida eterna. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias.